Hay una idea, híjole, muy potente en el material que tenemos hoy. Es de un texto que se llama La fábrica de ventrílocos. Buenísimo el título. Sí. Y dice algo así como que el ser humano no nace dividido. Nace abierto, permeable, totalmente presente. Como una página en blanco, digamos. Justo. Y en sus primeros años, la percepción de un niño es, y aquí voy a citar, un territorio puro. Me encanta esa imagen. Es un estado que quizá ya hasta olvidamos, ¿no? Pero es una unidad total con la experiencia. Ajá. No hay un yo separado que anda diciendo esto me gusta o esto no me gusta. Simplemente es una presencia completa sin filtro. Exacto. Una presencia total. Pero entonces la pregunta que se cae de madura es, ¿qué pasa con esa pureza? O sea, ¿a dónde se va? Sí, ¿en qué momento se pierde? Y la respuesta que proponen estas páginas es, pues, es bastante dura. Dice que la sociedad adulta, que funciona con ansiedad, con prisa, con la necesidad de una imagen, Ajá, simplemente no tolera esa pureza. No sabe qué hacer con ella. claro, le incomoda. Y ahí, justo ahí, arranca lo que el texto llama la fabricación del ventríloco. Hoy vamos a explorar cómo se instala esa voz interna, que nos convierte en personajes funcionales, sí, pero profundamente desconectados de nosotros mismos. A ver, vamos a entrarle a fondo a esto. Es que la metáfora es buenísima. El ventrílocuo no es algo literal, por supuesto, sino que la fuente lo describe como una entidad parasitaria. Órale. Es el ego, la máscara, esa construcción psicológica que vamos armando para sobrevivir, para que nos acepten, para pertenecer. Claro. Y lo fascinante aquí es que este proceso no se describe como un gran trauma, como un solo golpe, sino como una infección silenciosa, cultural, casi atmosférica. Wow. Por eso esto va mucho más allá de ser un manual de crianza. Es casi una radiografía del origen de muchas de nuestras ansiedades y conflictos ya de adultos. Totalmente. Y el texto es muy claro al identificar el primer mecanismo de esa infección. Lo llama el primer chantaje, amor condicionado como acto fundacional del ego. El acto fundacional. Sí, es ese momento clave en que un niño que biológicamente espera amor incondicional para sobrevivir, recibe algo, pues, muy distinto. Recibe una transacción, un te doy si me das. El amor se vuelve una mercancía. Claro, es como si el amor se convirtiera en la primera moneda de cambio. Y me imagino que eso te instala un software para toda la vida, donde siempre sientes que tienes que pagar por el afecto. Por supuesto. Los ejemplos que da el texto son brutales por eso mismo, porque creo que a todos nos suenan. El clásico, si te portas bien, te quiero. O el no llores que molestas. Ese. O el, si sacas malas calificaciones, me decepcionas. La consecuencia es inmediata y es demoledora. Es que es un punto de quiebre psicológico. El niño aprende una lección terrible. Su valor no está en lo que es, sino en lo que hace, en lo que produce. ¿En qué tan conveniente es para los demás? Exacto. Y como su supervivencia depende por completo del adulto, pues no tiene opción. Tiene que reprimir su organismo, sus emociones reales, sus impulsos, su energía, para empezar a fabricar un personaje. Una imagen. Una imagen que le garantice esa pertenencia y esa seguridad. Ahí nace la máscara. Y detrás de la máscara, el miedo, me imagino. El miedo a que si dejas de actuar, si te relajas y simplemente eres. Dejen de quererte. ¿Sí? Exactamente. Ese es el primer ladrillo, la piedra angular del ventríloco. Es la herida original. La autenticidad se cambia por la aceptación. Y una vez que ese mecanismo está instalado, todo lo demás se construye encima. Y una vez que aprendes que tienes que, pues, actuar para ser querido, supongo que tu mente se va inevitablemente al futuro, ¿no? Claro. Ya no estás aquí, en el presente estás pensando en el siguiente acto, la siguiente validación. Es por ahí que entra la idea del tiempo. Precisamente por ahí. El siguiente paso que describe la fuente es la instalación del tiempo, el asesinato lento de la hora. ¿Qué título? Sí. Un niño, en su estado natural, vive en un presente absoluto. El juego no tiene un objetivo. El juego es el juego. Ajá. Pero el mundo adulto opera desde la prisa, desde la ansiedad por lo que viene, y bombardea al niño con órdenes que son como martillazos a su percepción. Rápido, que no llegamos, no pierdas el tiempo.
El famoso tienes que prepararse para el futuro. Ese es el principal. Y se le enseña que la vida de verdad no está pasando en este momento. La vida es después. Siempre después. Cuando termines la escuela, cuando tengas un buen trabajo, cuando te cases. La infancia deja de ser un estado en sí mismo para convertirse en una sala de espera. Una simple preparación para un destino que además nunca llega. Y la factura que te cobra esto años después es altísima. Se crea un ser humano crónicamente ansioso. Incapaz de descansar. Productivo. Porque siempre hay una meta, siempre hay que optimizar, siempre hay que llegar a algún lado. El futuro se convierte en una jaula. Y si siempre estás corriendo hacia ese futuro, me imagino que empiezas a mirar a los lados para ver si los demás corren más rápido que tú. Ahí es donde entra la comparación, ¿cierto? Es el siguiente veneno que se inyecta. La idea es radicalmente simple. En su estado natural, un niño no anda midiéndose con los demás. Simplemente es. Claro. Corre porque siente el impulso de correr. Pinta porque los colores lo llaman. La comparación es algo que le enseñamos. Con frases como, mira a tu hermano, él sí come bien. Sí. O tienes que ser el mejor de la clase. Esas frases instalan una distorsión fatal. El valor personal deja de ser intrínseco. Ahora depende de qué tan por encima o por debajo estés de los demás. Y eso lo cambia todo. Todo. Ya no corres por el placer de sentir el viento, corres para ganar la medalla. Ya no aprendes por curiosidad, aprendes para sacar mejor nota que el de junto. Y ahí, según la fuente, nace lo que llama la herida del yo especial. Es la creación de una identidad que, por un lado, se siente crónicamente insuficiente, Pero que al mismo tiempo, pero que, por otro, busca desesperadamente la superioridad para anestesiar esa sensación de carencia. Es un hambre que ninguna victoria puede saciar. claro, porque en el momento en que ganas, ya estás buscando el siguiente trofeo, la siguiente validación. Exacto. La vara para medirte siempre está afuera, en la mirada de los otros. Es el motor de la cultura de los likes, de los títulos, del puesto en la empresa. Un ciclo de validación externa que no tiene fin. Y que, en el fondo, te deja exhausto y vacío. Un pozo sin fondo. Totalmente. Entonces, bueno, tenemos a un niño que ya no vive en el presente y que se mide constantemente contra los demás. Pero hasta ahora hemos hablado de instrucciones más o menos directas. El texto habla de algo más profundo, casi invisible, ¿no? Como un contagio. Sí, y esta es una de las ideas, para mí, más potentes de todo el análisis. Se llama la ósmosis. El niño absorbe el ser del adulto, no sus discursos. La ósmosis. Sí. Plantea que la verdadera transmisión de la neurosis no ocurre a través de lo que decimos, sino de la atmósfera que creamos, de lo que somos. Es lo que el texto llama el crimen silencioso. Híjole, es que los ejemplos que da son brutales. Dice algo como, puedes hablar de paz mientras tu cuerpo irradia tensión. O puedes hablar de honestidad mientras mientes por teléfono. Puedes hablar de amor propio mientras te desprecias en silencio. Es que un niño tiene una inteligencia casi animal para detectar esa incoherencia. No se le puede engañar. Es que su sistema nervioso capta la verdad que está debajo de las palabras. Por lo tanto, lo que hereda no es el sermón sobre la calma, Sino la tensión. sino la tensión muscular del adulto. No hereda el consejo de sé tú mismo, sino la ansiedad del adulto por ser aceptado. Hereda la forma de respirar, la incomodidad con el silencio. Es un contagio atmosférico. Esa es la frase. La neurosis es un contagio atmosférico. O sea que la crianza no es tanto un acto de hacer o decir, sino de ser. Y eso es mucho más demandante, porque no hay guión que te salve. Es que plantea una pregunta fundamental sobre la responsabilidad del adulto, ¿no? La clave no es tener el discurso perfecto, sino trabajar en la coherencia entre ese discurso y nuestro estado interno. Claro. Y esta idea del contagio no se queda solo en casa. Se extiende directamente al sistema que se supone debería complementar la educación. Ok, entiendo el contagio en casa. Es potentísimo. Pero, ¿no se supone que la escuela debería ser un contrapeso? ¿Un lugar que rompa ese ciclo? Pues se supondría, pero el argumento del texto es justo el contrario. Ah, claro. Argumenta que en muchos casos la escuela es la que termina de industrializar el proceso. El capítulo se titula La educación como cadena de montaje. La tesis es dura. Durísima. Dice que la escuela moderna, con sus excepciones claro, no educa, sino que formatea. ¿Y cómo lo hace? ¿En qué se centra ese formateo?
El análisis se enfoca en qué se premia y qué se ignora. A ver, se premia la obediencia, la capacidad de memorizar y repetir modelos ajenos, la velocidad mental para resolver problemas predefinidos. O sea, se recompensa al ventríloco eficiente, Exacto, al personaje que copia y obedece sin cuestionar. mientras que todo lo que pertenece al organismo vivo, a ese territorio puro del que hablábamos al principio, se ve como un problema. Totalmente. La sensibilidad, la intuición, la creatividad que no sigue las reglas, el impulso de moverse, todo eso se ve como una distracción a corregir. A veces, tristemente, hasta medicar. Y la conclusión a la que llega la fuente es trágica. El resultado de este formateo masivo son adultos que pueden estar hipercapacitados intelectualmente, con maestrías, doctorados. Pero emocionalmente paralizados. Son analfabetas emocionales. Adultos con acceso a una tecnología increíble, pero con una nula comprensión de sí mismos. Y cierra con una frase, híjole, demoledora. La de las sociedades. Esa misma. Somos sociedades gobernadas por mentes brillantes, dirigidas por niños heridos. Uf, esa frase es para quedarse pensando un buen rato. Es demoledora porque se siente demasiado cierta. Sí, Bueno, después de este panorama que parece tan desolador, la pregunta es obligada. ¿Hay salida? ¿O estamos condenados a seguir pasando la estafeta de la neurosis de generación en generación? El texto propone algo, ¿no? sí. Propone algo que llama una educación real. ¿Ok? Y lo primero que aclara, que se me hace fundamental, es que la solución no es criar niños salvajes ni rechazar por completo las normas sociales. El mapa, como lo llama, es necesario. Para funcionar en el mundo. Claro, el problema es cuando confundimos ese mapa con nuestra verdadera identidad, cuando creemos que somos el personaje del mapa. Entendido. No se trata de quemar el mapa, sino de recordar que no somos el mapa. Y a partir de ahí, el texto da 4 puntos clave. El primero es validar el organismo. Que significa, en pocas palabras, reconocer que la emoción siempre es legítima. El enojo, la tristeza, el miedo son respuestas naturales. Ajá. La conducta que surge de esa emoción puede necesitar una guía, un límite, pero la emoción en sí nunca es incorrecta. No se ataca el ser del niño. No le dices, eres un berrinchudo. Exacto. Se guía su acción. Entiendo que estás enojado, pero no podemos golpear. El segundo punto es proteger el presente. Me imagino que esto va en contra de la agenda repleta de clases de mandarín, de violín y de programación para bebés. Totalmente en contra. Se refiere a crear espacios vacíos. Permitir el juego libre, no estructurado, incluso defender el derecho al aburrimiento. El aburrimiento fértil lo llama. Ese aburrimiento fértil, exacto, porque es ahí donde nace la creatividad y la conexión con uno mismo. Un niño necesita tiempo para respirar, para no hacer nada, para simplemente ser. El tercer punto es amar sin condiciones. Y aquí el texto hace una distinción muy bonita. Sí, dice que el amor no debe ser un premio que se da por buen comportamiento, sino un clima. Un clima. No es una respuesta a algo que el niño hace, sino la atmósfera constante en la que crece. Es el aire que respira, no el postre que se gana. Y el cuarto, que parece que lo amarra todo, es ser ejemplo, no instructor. Y aquí es donde todo el análisis converge. Es la idea más exigente. Un adulto que ha empezado a ver y a desmantelar su propio ventríloco. Que está en su propio proceso. Exacto, que está en un proceso de conocerse y aceptarse. No va a fabricar uno nuevo en su hijo. Porque ya no lo necesita. Es como si el trabajo principal no fuera hacia el niño, sino hacia uno mismo. Dejar de intentar formarlo y empezar a trabajar en formarnos nosotros. Precisamente. La fuente lo llama un contagio al revés. La verdadera educación no es la transmisión de información, sino la transmisión de una mente que no está huyendo de sí misma. ¡Wow! La solución, por lo tanto, no está en encontrar sistemas educativos perfectos o en convertirnos en padres de revista. Está en el esfuerzo de convertirnos en adultos reales. ¿Y cómo define a un adulto real? Como alguien que no utiliza a los niños para reparar sus propias carencias, que no les carga sus sueños frustrados, que no les impone sus miedos como si fueran una herencia inevitable. Un adulto que sabe escuchar sin la prisa de corregir
y que puede amar sin negociar. Es un llamado a la autoconciencia del adulto, a hacer el trabajo interior primero. El texto concluye entonces que no se trata de buscar la perfección, que sería otra trampa del ventríloco, ¿no? Sería la trampa máxima. Sino la autenticidad. Y la imagen final es muy poderosa. Dice que toda esta enorme fábrica de personajes se detiene con un gesto que es a la vez simple y radical. Cuando un adulto despierta. Cuando un adulto despierta y renuncia a transmitir su propia herida. Y es ahí donde nos deja, con una reflexión final que le da la vuelta a toda la conversación. La fuente nos deja pensando en esto. A ver, El mundo no cambia criando niños especiales, cambia cuando dejamos de convertir a los niños en copias de nuestra propia neurosis. híjole. La pregunta que queda flotando entonces no es tanto sobre cómo educar a otros, sino sobre el trabajo que a cada uno nos toca hacer con nosotros mismos, con nuestro propio ventríloco.